Si no tienen Biblia, es un buen momento para comprarla. Ahora en Navidad es muy importante tener nuestra propia Biblia para leer nosotros. Si no la tienen, vamos a tener los versículos arriba. Estamos en Juan 20. Y antes de iniciar la lectura, vamos a orar. ¿Les parece? Sigo siendo sapricista, no crean que la camisa es algún cambio importante que hice en mi vida. Ahora me preguntaron, más bien me la pongo para engañar. Señor, gracias porque podemos reunirnos aquí de manera libre. Ahora me dio risa porque vi que Erika estaba tocando el piano descalza. Y me hizo gracia, Señor, que a veces hasta nos hemos hecho ideas de que hay alguna manera especial en la cual podemos buscarte. Cuando tú lo único que requieres es un corazón sencillo y humilde y sincero. Con chancletas, sin chancletas o corbata. Tú eres el Dios de todos los hombres y de todas las mujeres, porque tú eres el Dios de toda la creación. Y te pedimos en estos momentos, Jesús, que nos inspires, que tu palabra inspirada llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos renueve y nos cambie. Y como te pedí el año pasado, te pido este año por mí y por mi comunidad también, que Navidad, que diciembre no nos pase por encima, Señor. Que diciembre sea un tiempo especial de entender quién es Jesús. Y qué manera más importante que empezar el 1 de diciembre estudiando la manera en que Juan relata los días de tu resurrección. Por favor, enséñanos, Espíritu de Dios. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Leí un fragmento de un hombre hablando acerca de lo que él se imaginaba, de lo que estaba sintiendo acerca de algún día estar con Dios, pasar a mejor vida. Y decía así: he estado consultando los planos de mi futura residencia. Cuanto más estudio la palabra de Dios, tanto más me abruman las ventajas de aquel nuevo hogar. De tal manera, ya me están entrando deseos de irme con aquel que está preparando un lugar para mí en las mansiones del Padre. Esta vieja casa arruinada está perdiendo su atractivo. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo de Juan 20. El próximo fin de semana vamos a terminar nuestro estudio Juan, que empezamos en enero. Pero el estudio de Juan 20 es muy interesante porque no es necesariamente un estudio teológico acerca de la resurrección. Efectivamente, se habla de la resurrección de Cristo, pero lo que se relata es lo que pasó en esos días que Cristo resucitó, no necesariamente lo que significa la resurrección. Entonces vamos a estar viendo un poco de lo que significa la resurrección, pero lo que más vamos a estar tratando de hacer es ser fieles al texto y ver lo que nos relata Juan 20. Entonces vamos a leer primero Juan 20 del 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Ayer les comenté que yo me imagino siempre como que Pedro es más gordillo que Juan. Y efectivamente estuve investigando un poquito y sí, con un montón de estudios se puede decir que Pedro era mucho mayor que Juan. No necesariamente que sea mayor, es que es más gordillo, pero tiene sentido que Juan corra más rápido. Inclinándose se asomó
está hablando de Juan, y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Si estamos haciendo un estudio, no serio, pero estamos haciendo un estudio importante, estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando los evangelios y queremos estudiarlos de manera completa, estamos leyendo un evangelio y lo que está ocurriendo aquí nos fijamos si ocurre en los otros evangelios, porque son 4. Entonces pasa algo muy interesante. Aquí nos cuenta que es María Magdalena la que llega a buscar al sepulcro cuando está amaneciendo, pero si vamos a los otros evangelios nos damos cuenta que no es solamente María Magdalena, son varias mujeres las que llegan al sepulcro y parece que está amaneciendo. ¿Y por qué llegan al sepulcro? Hay algo interesante. Llegan muy de mañana. Hace unos días Patiño dio una charla acerca del rey David. El día que el rey David pecó, el rey David se levantó tarde. Y entonces Patiño hizo una acotación acerca de levantarse tarde. Cuando uno se levanta tarde, está ocioso. Cuando uno se levanta tarde es que no tiene mucho que hacer. Estas mujeres se levantaron temprano. Había una prisa en ellas, había una necesidad de hacer algo, y era llegar a la tumba de Jesús, pedir que les abrieran para llenar de aún más especies aromáticas el cuerpo de Jesús. Hace 3 días José de Arimatea había provisto el sepulcro. Este sepulcro era un sepulcro increíble, por eso es que cabía Pedro y Juan asomándose, porque era muy grande. Y Jesús de Arimatea y habían preparado el cuerpo de Jesús, pero si recordamos, Jesús fue crucificado y muy rápidamente iba a empezar el sábado, el Shabbat de los judíos, ese mismo viernes a las 6 de la tarde. Entonces lo más probable es que mientras José de Arimatea y Nicodemo estaban echándole las especies aromáticas a Jesús para que el cuerpo no oliera y para rendirle tributo, empezaba el Shabbat y ellos tenían que irse rápido porque era un toque de queda. En el Shabbat no se podía hacer nada. Entonces las mujeres, sabiendo que no se había podido hacer de la mejor manera porque ellos querían darle a Jesús lo mejor, apenas terminó el Shabbat, se querían ir corriendo temprano y lo hicieron. Lo que pasa es que cuando llegaron se dieron cuenta que la piedra estaba movida y que no estaba Jesús. Hay algo interesante, no sé si lo notaron ahí. Entran los discípulos y se dan cuenta que por un lado están las vendas y por un lado está el sudario. Acomodado más o menos nos dice el texto. Esto es interesante y aquí vamos a hablar un poquito de lo raro que es en la historia de que se robaron el cuerpo. Me voy a dar a Mateo 28 del 11 al 15. Vean lo que pasa cuando las mujeres se van a buscar a Pedro y Juan y los soldados que estaban cuidando a Jesús se dan cuenta que el cuerpo de Jesús no estaba. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes, a los saduceos, de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con estos jefes, con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero, a los soldados que estaban cuidando la tumba, y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy, hasta el día de Juan y hasta el día de nosotros, ha circulado entre los judíos. Lo interesante es, sí, yo sé que se robaron el cuerpo porque yo estaba dormido. Si estaba dormido, ¿cómo sabe que se robaron el cuerpo?
¿Verdad? Esa es la historia que ellos cuentan. Mientras estábamos dormidos, alguien llegó y se robó el cuerpo. Qué raro, pues estabas dormido, ¿cómo te das cuenta que alguien se lo robó? Pero esto es lo que empieza a circular y hay cosas que no caben. Sobre todo esta parte de las vendas. Dice que Pedro y Juan entran y ven un puño de vendas de un lado y ven el sudario, que es la parte de la cabeza, por otro. Si alguien se roba el cuerpo de Jesús, estaba prácticamente embalsamado, como una momia, envuelto en vendas. La manera más fácil de robarse un cuerpo es en vendas, porque está totalmente tieso, alguien lo agarra adelante, alguien lo agarra detrás y se lo lleva. Si usted se va a robar el cuerpo, una momia, no la desenreda primero, y además que hay que cortarla un montón para después llevársela. Y porque está acomodado, ¿verdad? El sudario de un lado y las vendas por el otro. No tiene sentido que se hayan robado eso. Otra cosa interesante, más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús hace su primera aparición entre los discípulos y la hace traspasando paredes. Entonces, ¿por qué Jesús aparece traspasando paredes y necesita que le abran la piedra para salir? Entonces son varias cosas interesantes para ponernos a pensar acerca de esta historia de que el cuerpo de Jesús fue robado. Ahora, rápidamente, importantes cosas que nos debemos de concluir acerca de la resurrección de Jesús y lo importante que es en nuestro entendimiento de la Biblia y de ser cristianos. ¿Alguien se sabe Romanos 10:9 de memoria? ¿Usted se lo sabe? Pero en inglés, en español no. ¿Alguien se lo sabe? Nela, ¿lo puede decir? Mi cuñada. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios ¿qué? ¿Y qué dices pues? No sé, para unos va a ser muy obvio, pero para otros no tanto. La salvación, el mensaje de salvación, el 50% es resurrección. Siempre nos hemos imaginado la cruz, nos hemos imaginado la justificación de Jesús, la redención, el perdón de nuestros pecados gracias a que Jesús murió en la cruz. Ese es el 50%. Lo otro es igual de importante, que Cristo resucitó de los muertos. Si crees, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces eso significa que muchas de nuestras oraciones, muchas de nuestras meditaciones, muchas de nuestras conversaciones deberían ser acerca de la resurrección de entre los muertos. Es la esperanza viva de nuestras vidas, es el cristianismo. Si Jesús resucitó entre los muertos, lo primero que podríamos pensar es que el Padre quedó satisfecho con su sacrificio. Jesús se sacrifica como un cordero pascual llevando los pecados del pueblo de Dios. Y sabíamos que el sacerdote, cuando el sacrificio era aceptado de buena manera, salía celebrando afuera de la tienda de reunión. Dios ha aceptado el sacrificio, todos estamos perdonados. Un año más de perdón. Cuando Jesús se levanta entre los muertos, es el símbolo y el mensaje de Dios de acepté el sacrificio de mi Hijo. Todo el que crea en Él está perdonado. ¿Verdad? Porque se había dicho, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y después iba a salir de ella, así el Hijo del Hombre iba a estar en medio de la tierra y después iba a salir. Entonces es un mensaje victorioso, ¿verdad? No sé, imagínense que
que están viendo una función y que alguien se mete a una caja negra donde hay tigres. Y se mete y todo el mundo está nerviosísimo y todo el mundo está escuchando a los tigres hacer esos sonidos y se suenan unos mordiscos y alguien dice, ay, y uno está preocupado, ¿qué está pasando? Uno se imagina que el hombre no va a salir de aquella, pero el hombre sale de la caja y usted ¿qué dice? Este hombre le ganó a los tigres. Cuando Jesús resucita, nos dice que ese hombre le ganó a la muerte. Es el único hombre que le ha ganado a la muerte, el único hombre que tiene poder sobre la muerte, el único Dios hombre que está sobre esas cosas. Entonces la resurrección significa que hay poder sobre la muerte, no sobre mí, sino sobre Jesús. Por eso yo tengo que unirme a Jesús en mi fe. Es la opción nuestra, ¿verdad? Es el símbolo de los primeros frutos. Si Jesús resucita y yo estoy unido a Jesús, un día voy a resucitar. Por eso es que empezamos con esta historia pequeña del hombre que dice, mi cuerpo se está desgastando y ya quiero estar en las residencias del Padre. ¿Y por qué este hombre cree que va a estar en las residencias del Padre? Porque cualquier persona que haya puesto su fe en Cristo puede tener la plena seguridad que apenas muera va a estar delante del Padre. Va a resucitar de entre los muertos. Y en Lucas 24 pasa algo muy interesante. Antes de terminar esta parte, que me llegó al corazón y quiero compartírselos para ver si aplica para ustedes. En Lucas 24, las mujeres llegan a ver a Jesús y los ángeles les dicen a las mujeres, ¿por qué buscan a quien vive entre los muertos? Y esto tiene mucha trascendencia, ¿verdad? Porque para mí lo que están diciendo son muchas cosas. Las mujeres habían estado tanto con Jesús como sus discípulos. Entonces las mujeres habían escuchado acerca de la resurrección de los muertos tanto como cualquier otra persona. Jesús lo dice todo el tiempo. Y entonces los ángeles les dicen, ¿por qué buscan a quien vive entre los muertos? Como diciéndoles, no se acuerdan de nada. No se acuerdan de nada de lo que Jesús les dijo que iba a hacer. ¿Verdad? Y eso es lo mismo que pasa con los caminantes de Maús, ahí mismo en Lucas. Y yo lo veo para mi vida y me pasa continuamente, como que siento que Dios me dice, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? ¿Por qué estás haciendo estas cosas que no tienen sentido, que yo ya te he dicho que va a pasar otra cosa? ¿Por qué sos tan incrédulo, Rodrigo? El fin de semana pasado hicimos una conferencia, un grupo de amigos y yo, lindísimo, que por cierto estuve súper orgulloso porque la mayoría de los voluntarios de cuidar a los niños eran aquí de Viña, en Jacó, y había que cuidarlos como 7 horas un día y como 5 horas la otra. Creo que todavía se están recuperando. Y a mí el tema que me dieron no era el más fácil. Y yo siento que a todo mundo le fue lindísimo y a mí no tanto. Entonces yo terminé la charla y yo estaba triste. No estaba muy satisfecho. Y esas cosas todavía me afectan mucho de vez en cuando. Lastimosamente soy muy baboso. Y eso fue el sábado. El lunes estoy aquí empezando a trabajar en esta charla y me entra un mensaje de un amigo mío que se llama Andrew Halbert, que es el vicerrector de CEPA, de como de 4 minutos motivándome a seguir adelante con lo que estoy haciendo con mi vida, porque la charla que yo había compartido el sábado le había cambiado la vida a él y a la esposa. Y entonces yo siento y estoy estudiando esta parte que le estamos hablando. Y siento que Dios me dice, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? ¿Por qué todavía pensás que hacer algo por mí y en mi nombre
va a tener frutos gracias a vos, o depende de lo que vos veas. Ve más allá. Y yo les pregunto a ustedes en qué lo podrían aplicar en sus vidas. ¿En qué están siendo incrédulos? Y ser un incrédulo no es no pensar que me voy a ganar el gordo navideño. No, ser incrédulo es no creer en las promesas que Dios ya nos ha dado. No busquemos más al que vive entre los muertos. Confiemos en que está vivo porque Él dijo que iba a vivir. Para cualquier aspecto de nuestras vidas. Si Jesús prometió algo, podemos contar con ello. Y para terminar esta porción del 1 al 9, hay algo muy importante, muy lindo y algo que siento que me salta de la Biblia este año muchísimo. Y es que Jesús se le aparece de primero a mujeres. Vean, los hombres siempre jugamos de vivos y nosotros fuimos creados primero. Ustedes salieron de las costillas. Bueno, pero ¿a quién se le apareció el Señor primero? Y es que es increíble porque Jesús está dando un mensaje increíble. Jesús viene enseñándonos a nosotros en su vida que Él está por los pobres, por los abatidos, por las viudas y por las mujeres, por todos los que nadie nunca les da pelota. Y Jesús dice que nosotros hagamos lo mismo. Jesús dice a la mujer que la iban a apedrear, que tire la primera piedra, el que está libre de pecado. Llega donde la mujer samaritana y le da dignidad. A esta muchacha, María Magdalena, le saca no sé cuántos demonios y la deja andar con él. Jesús anda dándole dignidad a aquellos que no tienen dignidad. O sea que Jesús está para darle dignidad a usted. Jesús está para darle identidad a usted y a mí. Y Jesús, después de darnos identidad y dignidad a nosotros, quiere que nosotros le demos dignidad al que no tiene. En aquel momento, vean qué increíble esto, las mujeres no eran dignas de ser escuchadas a dar un testimonio. Vamos, si se aparecían 3 personas que habían visto un homicidio y 2 eran mujeres, a las 2 mujeres les decían, no, usted, no importa, no sé qué vio usted, pero no, lo que cuente es lo que diga el hombre. Y Jesús se aparece resucitado a ellas. No sé, es como cómico, ¿verdad? Como tratando de dar un mensaje poderosísimo a todos nosotros. 2000 años estamos hablando sobre eso. Jesús se le apareció a las mujeres porque las mujeres tienen una participación increíble en el reino de Dios, igual que la de los hombres. Lastimosamente, inclusive más poderosa, porque los hombres no hemos tomado la decisión de liderar. Entonces Jesús está haciendo una revolución, no solo con su salvación, está haciendo una revolución entre personas, entre clanes, entre pueblos. Y tal vez esto no lo hablamos mucho, a mí me caen mal en Estados Unidos cada vez que hay un Oscar o unos Grammys, como constantemente hablan de perdonarse los negros y los blancos y todos ser uno y los latinos, porque uno no lo entiende bien porque en Estados Unidos es una melcocha. Nosotros no tenemos aquí melcocha, aquí en Costa Rica somos ticos, nicaragüenses, un montón de venezolanos ahora, colombianos, pero no somos tantos. Pero es que ese es el mensaje de Jesús, de que y por eso tiene sentido en lugares donde hay tantos clanes y tantos pueblos, y algunos se creen mejores que otros. Jesús nos dice, yo me le aparezco a las mujeres, ¿qué conclusión puedo sacar de eso? Bastante estirada, que yo no soy mejor que nadie. No importa el dinero que tenga, no importa el puesto que tenga, Jesús quiere que yo vea a todo mundo por igual porque así los ve Él. Vamos a leer Juan 20, el 19 al 23. Pegamos un salto. Al atardecer de aquel primer día importante, creo que muchos lo saben, los judíos no hablaban de los días por nombre como nosotros. Los judíos hablaban de los días por número. Entonces todo esto está pasando el primer día de la semana, ¿qué es?
Y por eso es que nos reunimos, por eso es que la iglesia empezó y continúa reuniéndose los domingos, porque el primer día de la semana fue el día que resucitó Cristo. Entonces ese es el día que desde hace muchos años se celebra. Nosotros somos más radicales y también lo hacemos los sábados. Al atardecer de aquel primer día de la semana, o sea, esto es en la noche, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. No pasa lo que usualmente pasa cuando aparece un ángel o alguien que la persona se asusta demasiado. Dicho eso, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió. Si algo viene repetido en un periodo corto, tan pequeño, es que es muy importante. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto y seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no se los serán perdonados. Vean, Juan 14, 27, en la cena Jesús les había dicho: mi paz les doy, y esta no es la misma paz que les da el mundo. ¿Por qué la paz de Jesús es diferente a la paz del mundo? Porque la paz del mundo es ausencia de conflicto. O sea, 2 minutos al día. La paz de Jesús es paz a pesar del conflicto. Entonces Jesús se aparece y les dice: la paz sea con ustedes. Y son exactamente las palabras que ellos necesitan escuchar. Ellos están a puerta cerrada. Lo que pasa es que a veces olvidamos esto. Acaban de crucificar a su maestro. Juzgamos a Pedro y juzgamos a todos porque se dispersan. Pero es que acaban de crucificar a su maestro. Si yo ando con alguien y lo crucifican y yo estoy haciendo exactamente lo mismo, mi conclusión es: me van a crucificar a mí. Entonces ellos estaban, dice la Biblia, a puerta cerrada. Y Jesús se les aparece y les dice: mi paz sea con ustedes. A ver si me entienden esto. Si usted está en una casa y tiene hambre, yo sé que esto les ha pasado. Uno está en la casa y tiene hambre, pero tiene pereza. Digamos que esto es cuando no había Uber Eats. Entonces, tiene hambre, pero tiene pereza. Entonces dice: uy, qué hambre tengo, pero qué pereza ir por algo. No hay nada. Ok, entonces, ay, pero qué hambre tengo, uy, pero qué pereza. Ay, pero qué hambre. Y cuando se da cuenta, lleva 4 horas con hambre, pero no ha hecho nada al respecto porque tiene pereza. Y si alguien entra a la casa y hace: hola, traje pizza, todo el mundo se alegra, porque es exactamente lo que has estado pensando y sufriendo. Jesús les dice a ellos exactamente lo que han estado pensando y sufriendo. Paz, paz, paz sea con ustedes. Todo el miedo que tienen en estos momentos por los hombres, todo el miedo que tienen por su vida, se va en estos momentos porque yo les doy mi paz y porque yo estoy con ustedes. Creo que eso nos dice a nosotros también. Mi paz sea con ustedes, y lo repite 2 veces. ¿Y por qué paz? Veamos lo que dice Romanos 5, el 1 al 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, o sea, es la fe en Cristo la que nos justifica, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos tener paz. Porque en algún momento, cuando nosotros pecamos, tuvimos enemistad con Dios. Le hemos dado la espalda a Dios y le hemos dicho: Dios, no te quiero, yo soy Dios, no sé quién sos vos, no me interesás. Y la ira de Dios está sobre nosotros. Y cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, en nuestro lugar, con nuestro castigo, y nosotros ponemos nuestra fe en Él, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino que tenemos paz con Dios. Y ahí es donde nuestra vida cambia. Lo que más necesitamos en nuestra vida es paz con Dios, una conciencia limpia. A partir de ahí uno puede construir una vida de verdad.
Por eso es que Jesús les recuerda, la paz sea con ustedes. Su deuda ha sido saldada. Y después vienen, bueno, hay algo muy importante. Vean lo que dice el 21. La paz sea con ustedes, por segunda vez, repitió Jesús, como el Padre me envió. Filipenses 2, Él tomó forma de siervo y hizo tabernáculo, dice Juan, creo que es 1:14, aquí puso su casa aquí, enviado por el Padre con una visión, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes, porque yo me voy y les mando el Espíritu para enviarlos a ustedes, pero el orden de las cosas es muy importante. Y esto es algo que tenemos que enseñar todos los días que estemos aquí, porque nuestra naturaleza y el mundo en que vivimos nos dice lo contrario. Jesús les da gracia, favor inmerecido. Todos huyeron, todos lo negaron y Jesús les dice paz. Les da amor inmerecido. Y después les dice, así como el Padre me envió, yo los no, aquí estoy. Ustedes me negaron. Los envío. Y una vez que vayan, van a tener paz. Porque el mundo en que vivimos, eso es lo que nos enseña. Obras, obras, obras y usted va a estar bien. Obre y usted va a estar justificado. Y Jesús nos dice, yo a usted lo justifico por amor y por gracia. Y mi gracia es tan increíble que le va a transformar su vida y usted va a ser enviado. No se puede, y esto me lo digo a mí por supuesto, ¿verdad? Porque muchas veces lo he hecho mal. No se puede servir sin haber recibido gracia. Se sirve mal, se autodestruye uno. Hay cosas que se llaman, los gringos le dicen means of grace, formas de gracia, las maneras en que uno recibe gracia, como leer la palabra de Dios, como todo eso lo necesita uno en su vida todo el tiempo, porque si no, como dijo un amigo mío ahí de Santana, si no anda uno en el aro. Ven, no lo entendieron porque ustedes no son así de riñas. Cuando la llanta se estalla y está en el aro, o sea, no hay llanta, no hay nada, anda uno feo. Muchos de nosotros andamos en el aro. No tenemos gracia sobre nuestras vidas, no tenemos poder sobre nuestras vidas, no tenemos amor sobre nuestras vidas porque no lo hemos recibido en la mañana. Rodri, pero es que yo leo mi Biblia en la noche. Bueno, y si ese es su estilo, está bien, hágalo en la noche, pero ¿cómo hace para salir de su casa en la mañana? Que necesitamos gracia para poder ser enviados. Y Jesús dice, gracia y paz. Yo sé que hace 3 días me negaron lo que les enseñé por 3 años, lo negaron, pero yo para eso vine, para justificar a los pecadores. Entonces los amo y aquí estoy con ustedes y para con ustedes. Y si ustedes entienden lo mucho que los amo y que siempre voy a estar con ustedes, ahora los envío. Pero no vayan a ningún lado sin entenderlo. Lo entendemos. Es que si uno lo entiende. No, ya no. Después de darnos un propósito, Jesús nos da el poder. Gracia y paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Reciban poder. Es en el poder del Espíritu Santo que se vive. Leamos el 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Vamos a terminar explicando esos dos versículos que parecen complicados, ¿verdad? Dicen cosas complicadas. Pero no es tanto. Principio de estudio de Biblia. La Biblia, el versículo que estoy leyendo, se estudia con lo que sé de toda la Biblia. ¿Ah? Dice aquí, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Es Jesús hablando, entonces ahí es donde se pone pelis. Hay que tener cuidado. ¿Quién perdona pecados? ¿Ah? Dígalo duro. Jesús o eso, o Dios. Los hombres perdonan pecados. Entonces no está diciendo que ellos van a perdonar pecados. Entonces ahí ya nos quitamos una. A quienes les perdonen sus pecados, y uno dice, ¿qué? Pero los apóstoles perdonaban pecados, o yo perdono pecados. No agarre ese versículo y entienda solo ese versículo. ¿Qué dice la Biblia de los pecados? ¿Y qué dice la Biblia entera de quién perdona pecados? Dios. Bueno, entonces hay que entender diferente. Lo que está diciendo es entonces más acerca del evangelio y del mensaje de Dios. Él los está enviando a predicar el evangelio, y el evangelio corta la cancha de la mitad a la otra mitad. El evangelio es: el que crea, sus pecados serán perdonados, y el que no crea, no. Entonces de eso se está refiriendo. Vayan y los envío, y a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no, no. Pero no le está diciendo ustedes son los que perdonen los pecados. No, vayan, los envío, prediquen el evangelio, y los que acepten el evangelio se verán perdonados, y los que no estarán diciéndole no a Dios. Por eso es muy importante, lo más importante que nos puede pasar en la vida a todos los que estamos en este salón, decidir si hemos recibido el evangelio. Porque si nosotros no hemos creído en Jesucristo, nuestros pecados están sobre nosotros y nos llevarán para siempre a una eternidad lejos de Dios. Entonces era la intención de Jesús. No, aquí tal vez les explico mejor. Los hombres, y aquí no estoy tratando de insultar a nadie, obviamente, más bien estoy hablando como un tema teológico. Los hombres no son sacerdotes que perdonan pecados, o las mujeres. Los hombres son embajadores, testigos o predicadores que llevan el mensaje, y Dios, cuando el mensaje es depositado, esa persona tiene que tomar una decisión con Dios. ¿Me explico la diferencia? Entonces eso es lo que nos está diciendo. Los envío y ustedes solo tienen que llevar el mensaje. La gente quedará perdonada o no cuando decida qué hacer con el mensaje. Este es el mensaje de Juan 20. Quiero simplemente resaltar, ya terminamos, simplemente quiero resaltar 3 cosas por las que podemos orar hoy, por las cuales podemos pedir oración. Lo primero, creemos en la resurrección y hemos entendido la diferencia que eso podría hacer en mi esperanza. La segunda, ¿qué es lo que andamos buscando de entre los muertos que ya está vivo, o que deberíamos confiarle a Dios? Y 3, tenemos paz. ¿Por qué no tenemos paz? Porque no le entregamos a Dios lo que no tenemos, o le pedimos que trabaje. Hoy yo no he tenido paz, ayer y hoy no he tenido mucha paz. Entonces he estado luchando con Dios, ahora que estábamos cantando juntos, trataba de entregarle: Señor, ayúdame, y Él va trabajando en mí. A veces no se va, ¿verdad? No se va en mediodía, porque somos humanos. Dios podría quitárnoslo muy rápido, pero nosotros somos un obstáculo. Entonces, ¿cómo le estoy entregando algo a Dios? Y me acabo de dar cuenta que no les expliqué un versículo, entonces con este sí termino.
Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí hay un tema teológico de posiciones. No mía, porque mi posición realmente no importa. Creo que no tengo suficiente experiencia para tener peso, pero las personas que yo respeto varían en la interpretación de esta parte. Porque dice que Jesús sopló sobre ellos. ¿Y qué dice que sopló sobre ellos? El Espíritu Santo. Después de haberlos enviado, o sea, les estaba dando poder. Hay gente que dice que Jesús, como los estaba enviando, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Yo no creo que esté hablando del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo, como nosotros lo conocemos. Creo que era algún tipo de no sé cómo ponerle nombre, era algún tipo de adelanto, era algún tipo de refrescamiento, era algún tipo de ¿cómo se dice? Assurance. ¿Cómo? Era como darle seguridad a ellos de alguna manera, ¿verdad? Porque tenían mucho miedo, por eso es que les dice tengan paz. Pero el Espíritu Santo, ¿cuándo es dado? En Pentecostés. Y ahí es cuando Pedro agarra impulso y empieza a predicar, y ahí es donde la actitud de ellos cambia totalmente. Entonces yo no creo que aquí esté hablando del Espíritu Santo. Porque ni siquiera, y esto no lo había pensado ayer, Él ha ascendido. Exacto, él dice en Juan 14, es bueno que yo me vaya para ayudarles al Consolador. Entonces no creo que esté hablando exactamente del empoderamiento del Espíritu Santo. Creo que les está dando algún tipo de refrescamiento. Pero el Espíritu Santo, creo yo, es dado de manera completa a todos días después en Pentecostés. Vamos a ponernos de pie.